tal? Saludos, bendiciones para todos. Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Mi nombre es Rixio García. Pertenezco a la iglesia Manantial de Vida Catatumbo, bajo la cobertura de los pastores José Consuegra y Evelyn de Consuegra. En esta oportunidad estoy por aquí trayéndoles un nuevo video acerca de la palabra del Señor. Y en esta oportunidad quiero hablarles acerca de evidenciar nuestra fe, acerca de demostrar la fe que tenemos en Dios con acciones, con evidencias que sean notorias, que sean palpables, con acciones. Es decir, me refiero a que nuestra fe tiene que estar fundada en acciones, no solamente en creer por teoría o creer simplemente porque alguien más me dijo o creer simplemente porque es lo que tengo que hacer como hijo de Dios, sino que nuestra fe pueda evidenciarse, pueda demostrarse con acciones. Y en esta oportunidad quiero leer la Biblia en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22, y dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Es decir, ya yo hice un reel hace poco de esto, pero quise profundizar más porque creo Dios siguió hablando en mi corazón y pues es lo que quiero compartir. Dice este texto que no solamente podemos o debemos conformarnos con ser oidores de la palabra. No podemos simplemente pretender ir a la iglesia o llamarnos cristianos, llamarnos hijos de Dios porque escuchamos nada más al pastor predicar o al hermano predicar, o simplemente porque leemos la Biblia y ya por eso nos consideramos que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y no necesariamente, porque aquí muy bien la Biblia lo dice, que tenemos que ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. El versículo 23 dice: porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, es decir, no cumple lo que está escuchando, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, pero él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Nosotros tenemos que demostrar por nuestras acciones que realmente estamos creyendo en Dios. No podemos desligar nuestra fe en Dios con lo que decimos ser. Es decir, si yo profeso ser hijo de Dios, si yo estoy confesando realmente que creo en Dios, que creo en lo que está escrito, tengo que de alguna manera demostrarlo. Y no solamente demostrarlo con mis palabras, sino con mis acciones. Tenemos que tener obras de fe, acciones de fe que puedan ser vistas por los demás. No para vanagloriarnos o no para pretender que por las obras vayamos a ser salvos o vayamos a agradar más a Dios, porque la salvación no es por obras, lo dice el libro de Efesios. No somos salvos por las obras, pero sí somos salvos para buenas obras. Fuimos hechos por Dios para hacer buenas obras, y eso, el tener buenas obras, va a demostrar la fe que nosotros tenemos en Dios. Fíjate lo que dice el mismo libro de Santiago, el capítulo 2, pero vamos a leer en el versículo 18. Dice: pero si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe sin obras es muerta. Es muy cierto que la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Eso es correcto y es así. Mientras más escuchemos la palabra de Dios, más nuestra fe se va a alimentar. Pero ¿de qué sirve alimentar nuestra fe si no la vamos a demostrar? Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Es decir, que quien tiene fe es quien tiene que estar demostrando más por sus acciones y no solamente por lo que dice. La fe no va anclado a lo que digo, sino a lo que hago. Eso es fe, es demostrar. Por eso el padre Abraham es considerado el padre de la fe, no solamente porque obedeció a Dios, sino porque él demostró su fe con acciones. Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te voy a mostrar. Quizás Abraham creía en Dios y tenía una relación con él, pero la fe que él tenía en Dios tenía que evidenciarse, y la evidencia de la obediencia de Abraham fue que él salió, se movió, salió del lugar donde vivía y fue hacia el lugar donde él no sabía dónde era, pero él accionó, él caminó en fe creyendo a Dios, a la palabra que él le había dado.
Así debemos ser nosotros. Tenemos que demostrar por nuestras acciones la fe que tenemos en Dios. Hay personas, por ejemplo, que dicen, yo creo en Dios. Y la Biblia dice aquí que aún los demonios creen y tiemblan, pero no se trata solamente de creer. Aquí el 19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. No se trata solamente de creer. No se trata de creerle a Dios, de creer en Dios. Tenemos que creerle a Dios. Mucha gente cree en Dios. Mucha gente cree que Dios existe, que es el creador del cielo, las estrellas, el universo, el planeta, las plantas, del ser humano. Y está bien, todos creen que hay un Dios que creó todas las cosas, pero se quedan allí simplemente creyendo que Dios existe, pero no le creen a Dios, no le creen lo que está escrito en su palabra, y por ende no viven de acuerdo como Dios quiere que ellos vivan. Simplemente creen en Dios y siguen viviendo sus vidas normal, común y corriente, siendo dominados por el pecado, siendo dominados por su concupiscencia, por todo lo que ellos creen que está bien, pero no le están creyendo a Dios. Simplemente creen en Dios, creen que Dios existe, pero no le creen a Él, lo que Él pide en su palabra. Y nosotros no podemos ser solamente creyentes y tener a Dios como ese Dios que existe. No podemos buscar leer la Biblia como una información más, sino que tenemos que escudriñar las Escrituras, porque allí está la vida eterna. Tenemos que buscar como para encontrar a Dios, no solamente para llenarnos de información de quién es Dios, sino para tener relación íntima y personal con Él. Por ejemplo, a mí me gusta poner este ejemplo. Hay personas que por ejemplo, tú estás enfermo y tú tienes alguna enfermedad, Dios te libre y espero no sea así, pero tú tienes una enfermedad terminal, te han desahuciado y estás postrado en cama. Tú crees y sabes que los médicos existen, que los hospitales existen. Tú crees que si tú vas al hospital puedes recibir sanidad, pero no vas a recibir sanidad simplemente porque crees que los hospitales existen. Tú allí en tu cama no vas a recibir sanidad simplemente porque crees que los doctores existen. ¿Qué hace falta para que tú recibas sanidad? Acción. Tienes que accionar, tienes que ir hacia el hospital, buscar a un médico, decirle lo que te está pasando para que él pueda evaluarte, pueda examinarte, pueda hacerte una serie de análisis, pueda ver qué es lo que está causando el problema en ti. Y luego de que tú vayas al médico, ¿verdad?, y él te dé el diagnóstico, estás sufriendo de esto, tienes el colon inflamado, tienes los riñones dañados, tienes cualquier cosa, él te va a dar un récipe y te va a dar unas instrucciones a seguir y te va a decir, bueno, tienes que tomarte este antibiótico cada 8 horas, tienes que tomarte estas pastillas para el dolor cada 6 horas, y tienes que hacer todas estas cosas, inyectarte esto una vez al día. El hecho de que tú ya fuiste al médico, creíste que el médico existía, que están en los hospitales y que el médico te valoró y te recetó algo, tu enfermedad no se va a ir simplemente porque ya creíste y porque ya lo visitaste. ¿Qué falta? Seguir accionando, seguir evidenciando que crees en ellos. Es decir, tienes que cumplir lo que está escrito en el récipe. No vas a recibir sanidad hasta que tú cumplas el tratamiento, hasta que tú no te tomes las medicinas al pie de la letra, como el doctor te lo recetó, no vas a recibir o no vas a sentir mejoría en tu cuerpo, ¿cierto? No basta solamente con creer que ellos existen, no basta simplemente con ir al médico. Tienes que hacer lo que ellos te están mandando a hacer, tienes que cumplir el tratamiento, el récipe, tienes que ir a la farmacia, tienes que ir, buscar las medicinas, tomártelas y hacer todo lo que ellos te dijeron. Así somos nosotros en el Señor. Dios es nuestro médico, es el doctor de doctores, el médico por excelencia. La palabra de Dios es el récipe que Él nos dejó escrito, que nosotros tenemos que cumplirla a cabalidad para poder recibir sanidad. La enfermedad que aqueja a todo ser humano hoy en día es el pecado. El que no tiene a Cristo en su corazón está enfermo, está sumergido en el pecado, está condenado, está destituido de su gloria, dice la Biblia, está separado de Dios. Y no basta simplemente con que Dios puede sanarme, con que Dios puede perdonarme, con que Dios puede brindarme perdón y vida eterna. No basta simplemente con creer. Yo tengo que evidenciar lo que estoy creyendo.
Y el primer paso es, primero ir a la iglesia, ir al hospital, ir a donde está Dios. Confesarle a Él lo que siento. Dios, estoy así, me siento en esta condición, todo me sale mal, o me está yendo bien, pero igual me siento mal por dentro, trato de llenarme y nada me satisface, ¿verdad? Lo podemos ilustrar. Suponte tú vas al médico y le dices, ya hice esto, ya hice aquello, ya visité otros médicos y sigo enfermo, ¿verdad? En este caso, con Dios le decimos, he hecho tantas cosas, no sé, voy a fiestas y me lleno, pero al día siguiente sigo vacío. Esto es tú confesándole a Dios como tú te sientes. He probado tantas cosas y me siento bien, pero es temporal, luego me siento mal y necesito ayuda. Y tú empiezas allí a decirle al médico por excelencia, a nuestro Dios, cómo tú te sientes. Y Dios te va a recetar siempre lo mismo. Te va a decir siempre, todo está escrito en su palabra. Todo está escrito. Ya Dios nos dejó la solución a todas las cosas. Al menos a la más importante, que es la vida eterna, el problema con el pecado que tanto acecha, asedia y ataca a los que quieren buscar de Dios. Está escrito, pero no basta solamente con creer, tienes que accionar. Si tú crees en Dios, si tú estás yendo a la iglesia, si tú estás buscando de Dios, si tú realmente quieres cambiar de vida, si tú realmente quieres tener un cambio que se note, un cambio radical, no temporal, ¿verdad? O por un momento, sino un cambio que perdure en el tiempo, tienes que accionar, tienes que poner por obra lo que estás leyendo, lo que estás creyendo, lo que Dios te está diciendo por medio de su palabra, para que entonces pueda haber realmente un cambio notorio y pases de ser un oidor de la palabra a ser un hacedor de la palabra. Es lo que Dios quiere de nuestras vidas, es lo que Dios está demandando de nosotros, que seamos hacedores de la palabra de Dios. Así que en resumen, en conclusión, la intención con este video es que te quiero retar a que puedas salir simplemente de esa zona donde simplemente escuchabas, ¿verdad?, algún mensaje bíblico, o simplemente leías la Biblia como información, y que pases ahora a estar haciendo lo que estás escuchando, lo que estás leyendo, lo que estás creyendo. La fe tiene que evidenciarse, tu fe tiene que evidenciarse, tienes que dar frutos, tienes que empezar a tener obras que demuestren que realmente estás creyendo en Dios. Y en la Biblia, a medida que leas la Biblia, te vas a dar cuenta que todas las personas que creyeron en Dios tuvieron acciones de fe. Todas, absolutamente todas. Esas personas, Abraham, Pedro, José, David, Esther, Moisés, Josué, todas las personas, aparte de que fue necesario que ellos creyeran en Dios, fue necesario también que ellos demostraran que realmente creían en Dios. ¿Y cómo lo demostraban? Pues con acciones, daban frutos de fe. Así que ya basta de simplemente ser oidores olvidadizos. Empecemos a ser hacedores de la palabra de Dios. Cumplamos todo lo que está escrito. Nos va a costar, va a ser difícil, pero Dios va a darnos la victoria. Dios va a darte la victoria. Así que te animo, te motivo, te insto, te reto a que seas un hacedor de la palabra y no solamente un oidor de ella. Mi nombre es Rixio García, gracias por haber escuchado este video, compártelo, suscríbete a mi canal, dale like y nos vemos por aquí en una próxima oportunidad.